Muy buenas y bienvenidas una semana más a Archetypes. Por fin volvemos a los episodios pues a los que estamos acostumbradas, ¿no? En los que entramos de lleno en la teoría del arte y en este caso del arte contemporáneo y nos centramos en estudiar y en analizar pues diferentes cosas que existen dentro de este sector tan fascinante. Ya tenía muchas ganas de grabar un episodio nosotras solas, tranquilas, pero sí que creo que es muy bueno el salir y el poder ver mundo y poder ver cómo se produce la escena en otros lugares y en otros países del mundo. Dicho esto, vamos con el episodio de hoy, Anatomía de una escena, cómo se construye el tejido artístico de una ciudad. Y es que sí, desde hace bastante tiempo me llevo preguntando y tratando de analizar y de desentrañar qué es lo que hace que haya ciudades que tienen un tejido artístico increíble, rico, potente, que se mueve, que no para, y hay otras que en cambio no lo tienen. Y entonces he ido sacando diferentes características que las ciudades que sí que tienen este tejido, pues tienen en común y otras que no. Pero para empezar, lo primero que tenemos que hacer es resolver la siguiente pregunta. ¿Qué es la escena contemporánea viva de una ciudad? Pues bien, la escena contemporánea no es una cosa que surja de forma espontánea, sino que es el resultado de conversaciones, de agentes, de instituciones, de galerías que trabajan de forma conjunta para que esto suceda, que se construyen y se mantienen a través del esfuerzo colectivo. Y a diferencia de otras disciplinas culturales, realmente lo que es la escena contemporánea no necesita de grandes infraestructuras como por ejemplo podría necesitar el cine, sino que simplemente necesita personas, espacios y gente interesada en que esto se produzca. Pero ¿cuáles son esas condiciones mínimas que deben de darse para que esta escena pues esté viva y activa? Pues bien, masa crítica de artistas activos, sin productores no hay escena, espacios de circulación, la obra tiene que poder verse, discutirse, comprarse, conversación entre agentes, facultad, galerías, instituciones, espacios independientes que no pueden funcionar como islas, público, aunque sea pequeño, tiene que existir un receptor activo, proyección exterior, una escena que no se abre al diálogo con otras escenas se termina por agotar. Y lo que esta escena activa genera es identidad cultural diferenciada para la ciudad, economía creativa para las galerías, las ferias, residencias, turismo cultural, pensamiento crítico y producción de discurso que va más allá del arte, atracción y retención del talento, ya que los artistas se quedan donde hay escena. Pero entonces la pregunta que rodea a todo este episodio es ¿por qué hay ciudades como por ejemplo Berlín, Londres, Valencia, Madrid que tienen este tipo de escena? Y hoy vamos a ver cuáles son esas condiciones tan importantes para que la escena exista. Vale, y la primera cosa que a mí me parece que tienen en común todas las ciudades con una escena contemporánea activa es contar con una facultad de bellas artes que, digamos, es el pie para atraer a artistas, para que los artistas que estén en la ciudad se queden en la ciudad. Es decir, no quiero decir con ello que si tú, siendo artista y no tienes carrera de bellas artes, eres menos artista, porque para nada, pero sí que es verdad que desde la facultad se desarrollan ciertas actividades y programas que si no existiesen, muy difícilmente podríamos retener o se podría retener en las ciudades el talento que hay en ellas. O sea, al final, si un estudiante de bellas artes que quiere, ojo, o sea, si tú quieres ser artista y no quieres estudiar bellas artes, estás en tu pleno derecho, 100%. Pero aquel artista que sí que se quiere formar en bellas artes y obtener, digamos, ciertos conocimientos técnicos o las bases, fundamentos y todo este tipo de cosas, si se tiene que ir fuera de su ciudad a estudiar, digamos, esta carrera, es muy complicado que regrese a esta ciudad, ¿no? Entonces, para mí, uno de los aspectos fundamentales y que he encontrado en común con las ciudades pues, que tienen una escena contemporánea viva es que hay una facultad de bellas artes. ¿Nos vale cualquier facultad de bellas artes? No. Es muy importante que esta facultad de bellas artes tenga programas actualizados, que cuente con docentes que hayan estado o estén en activo en la carrera, pero que aparte promueva y lleve a cabo
digamos, actividades que ayuden a los alumnos no solo a conocer los conceptos y los fundamentos de lo que es el desempeño de una carrera artística, sino que también ayude a los alumnos pues a iniciarse en la práctica. Tenemos que tener en cuenta además que en la Facultad de Bellas Artes el alumno que entra, digamos, en primer, segundo año normalmente no cuenta con un estudio. Entonces va a ser el primer lugar donde pueda haber expuestos en cierta manera sus trabajos. Realmente, y estos días es una pregunta que me ha atravesado bastante, el hecho de, claro, si un artista está, venga a producir, pero sus obras están en un almacén guardadas o no las ve nadie, ni siquiera las puede ver él, ¿dónde queda el sentido de su práctica, no? Obviamente, pues el estudio y el pensarla es muy importante, pero también como que una parte muy importante es que esta obra encuentre su lugar y se vea expuesta. Además de la formación técnica, es muy importante también los vínculos que se enlazan en la facultad y mientras te estás formando. O sea, los amigos que haces, los grupos, lo hemos estado viendo a lo largo de estos días. Si ha habido un movimiento muy elevado, sobre todo en Valencia, a nivel actividades culturales, ha sido en parte gracias a esos vínculos que se han formado en la facultad y sobre todo en los estudios. Ves que tienes cosas en común con ciertas personas y es con quienes vas a tener más posibilidades de acceder a un estudio que por ti mismo. Y al final, quieras o no, realmente tu práctica muchas veces se va a ver influenciada por la del otro. Y es súper necesario. O sea, yo creo que además en esos momentos primigenios donde lo estás aprendiendo todo es fundamental. El hecho también de que los profesores pues eso se encuentren en activo y que sean profesores que realmente tienen ganas, que quieren que te salga todo bien como alumno, como artista, va a llevar a que el profesor te pueda presentar o te pueda traer a clase a X compañeros de práctica que ahora se encuentran en activo y que te pueden dar consejos, que luego te pueden invitar a ciertas inauguraciones, que te pueden incentivar a que tú asistas a determinadas cosas que de otro modo pues quizás no te enterarías. O sea, afortunadamente y hoy en día gracias a las redes sociales y a proyectos como La Sobremesa, por ejemplo, de Judith y Ana, te puedes enterar de muchas cosas hace unos años o incluso ahora si no tienes redes sociales, que es perfectamente lícito. Es normal que si no es por tu profesor o por el interés de tu docente, quizás no te enteres de estas cosas que te van a ayudar un montón a desarrollarte, a conocer gente dentro del sector. Luego también es muy importante, por ejemplo, parece que me ha contratado la UPV, pero no, o sea, no estoy contratada por la UPV. En el máster de Bellas Artes y en la carrera de Bellas Artes en la UPV se fomenta un montón que los alumnos lleven a cabo montajes de exposiciones, comisariados reales de exposiciones. De nada sirve que tú te sepas todos los conceptos en Bellas Artes o en dibujo técnico o en escultura si no puedes llevar a cabo una escultura y si no ves esa escultura expuesta. ¿Qué es lo que conlleva el montaje de una exposición? ¿Qué es lo que conlleva el comisariado de esa exposición? ¿Qué es lo que lleva la comunicación de esa exposición? ¿Qué es lo que lleva el escribir un texto acerca de esa exposición, ¿no? Esas son cosas muy importantes y una buena facultad de Bellas Artes siempre incentivará y siempre apoyará a que los alumnos pues se desarrollen en la parte práctica. Pero también, y esto lo decía Guillermo Ross en la charla que estuvimos organizada por August Bonhoeffer en la NAU, que están haciendo ahora un programa de charlas súper interesantes, os recomiendo 100% que vayáis. Lo decía Guille, decía, es que los alumnos al salir de la facultad se encuentran con que no han tenido un desempeño artístico profesional hasta ese momento y claro, eso es un tema muy grande. ¿Por qué? Porque si tú no has tenido contacto con la vida laboral, que eso es un factor fundamental, muy difícilmente te va a costar un montón de tiempo el poder ir cogiendo tablas en el desempeño de la profesión y es que es así y es triste pero es cierto. Vale, pero la pregunta es la siguiente. ¿Pueden las ciudades que no tengan su Facultad de Bellas Artes tener una escena rica y activada? Pues la pueden tener, claro que sí, pero será mucho más difícil. ¿Por qué? Pues porque al final normalmente el estudiante de Bellas Artes se va a querer dedicar a las Bellas Artes. No se va a querer, o sea, obviamente pues puede haber alguno que se dedique a la mecánica o a la tecnología, pero por norma general se van a querer dedicar a las Bellas Artes. Entonces, teniendo como ese público, siempre va a haber más gente que se quede y monte galerías, siempre va a haber más gente que se quede y quiera comisariar exposiciones, siempre va a haber más gente que se quede e intente proponer opciones culturales y artísticas para la ciudad.
¿Por qué? Pues porque al final tienes esa sensación de arraigo y lo que quieres es trabajar en tu ciudad, porque está tu familia, porque están tus amigos, porque está tu gente, aunque tengas unos años que dices, bueno, pues me apetece de repente visitar, yo qué sé, otras ciudades, pero siempre vas a tener donde volver, digamos. Entonces, sí que creo que pueden existir ciudades sin Facultad de Bellas Artes con un sector cultural rico, pero es más difícil. Vale, pasamos con el siguiente pilar, que para mí es una red de estudios activa. ¿Pero qué significa activa? Que esté produciendo arte. No necesariamente tiene que ser visible, no necesariamente tienen que ser, abramos todos los estudios todos los días y que todos los días estén los estudios plagados de gente haciendo visitas y tal. Es un lugar de trabajo que puntualmente puede abrirse o no a las visitas de las personas. La red de estudios activa es probablemente el pilar menos visible de todos y, sin embargo, el más fundamental. Se estima que alrededor del 80% de la producción artística contemporánea ocurre en estudios privados que nunca abren sus puertas al público. Sin esa producción sostenida y constante, no hay obra que circular, no hay galerías que programar y no hay escena posible. A diferencia de otros pilares que vamos a ir comentando a lo largo de este episodio, el estudio no tiene una vocación pública por defecto. Es un espacio del proceso, de la prueba y del error. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes del tejido artístico. El lugar donde más arte se produce, pero es el que menos se ve. Y esto genera una pregunta relevante. ¿Tiene sentido realmente abrir este espacio y en qué condiciones? Voy a hacer una analogía. Por ejemplo, los abogados. Tú cuando estás estudiando derecho nunca te llevan, o por norma general no te llevan a un despacho en sí de abogados o a un despacho de notarios o a ningún despacho, pero sí que te llevan a juicios y sí que te llevan a visitar cárceles. Lo mismo pasa con los médicos. Si tú te quieres dedicar a cirugía, pues por norma general alguna que otra operación irás a ver. Es lo normal. Entonces, por eso, quizás en unas condiciones óptimas, sí que es interesante que los artistas visiten los estudios de los artistas. Gente interesada también, agentes culturales, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque a través de las visitas lo que consigues es que las personas, pues o bien que hacemos divulgación cultural o los artistas, pues comprendan mejor tu práctica y de ese modo, pues o se puedan inspirar en ti o puedan tomar ciertos consejos de tu mano, lo podamos explicar mejor. Es lógico y es natural que haya artistas que no quieran abrir o que no quieran renunciar a la privacidad de su estudio. Es que no deja de ser un despacho. O sea, no tiene por qué estar entrando y saliendo gente constantemente de tu estudio, que es donde tú desarrollas lo que te da de comer, que es tu actividad artística. Aquí es donde entra entonces la herramienta de programas de Open Studio, es decir, momentos en los que los estudios de una gran parte o una mayoría de artistas se abren y abren sus puertas para el público general. Es decir, se programe o no para hacer exposiciones en esos momentos, los artistas permiten que tú visites el estudio en un día o en un momento en el que no vayas, digamos, que nunca se molesta, ojo, pero un día en el que no vayas a molestar, en el que no tengan mucho trabajo, en el que esté, digamos, el espacio como a ellos les gusta, porque al final no podemos dejar de pensar que si tú haces una foto y la obra no está o no se muestra, el artista le puede interesar que esa obra se muestre, pues puede perjudicar también a su práctica artística, ¿no? Que, ojo, no va a estar aquí la policía del arte a decir, madre mía, es que a fulanito de tal, el otro día su tía le hizo una foto de la obra y es que estaba mal dispuesta la obra. Nada, le quitamos 3 puntos de artista. No, obviamente eso no va a pasar. O sea, al final yo creo que en la práctica artística ha sido durante tantos años tan infravalorada que hoy en día nos sobreexigimos mogollón. Y eso pasa mucho, en plan, que te rayes mucho por cómo salga pues cómo salga tu obra, cómo se comunique esa obra, cómo se comunique esa exposición que has hecho, ¿no? Entonces, una cuestión muy buena de los Open Studio y de hacer, digamos, un día de Open Studio conjunto es que tú ese día pues permites que la gente pueda pasar a tu estudio. Si eres un artista en carrera media o en carrera establecida, pues realmente para ti no supone ni más ni menos, sino simplemente pues abrir tu estudio. Pero si eso lo haces en conjunción con artistas que están empezando, que son de las únicas muestras que van a tener al año, porque para ellos el acceso a una exposición es mucho más complicado, pues les puedes ayudar. ¿Por qué?
Primero, porque les conoces y les ubicas. Y segundo, porque realmente van a estar en un programa de Open Studios que está vinculado a artistas que ya tienen una carrera y una parte de su carrera desarrollada. Un Open Studio es una plataforma directa. Tú decides cómo se comunica, cómo lo ve la gente, si quieres programar, si quieres dejarlo tal y como esté. Tienes que gestionar tu espacio, comunicar un proyecto, recibir a los comisarios, galeristas y coleccionistas. Habilidades que quizás pues no siempre en la facultad se enseñen y que son absolutamente necesarias para desarrollar una carrera profesional. Entonces, ¿qué es lo que se consigue con una red de estudios activa? Pues concentración y proximidad. Los barrios o edificios con alta densidad de estudios generan intercambio espontáneo entre artistas, que es donde nacen muchas colaboraciones y proyectos. Programas de Open Studio organizados con comunicación, coordinación entre artistas y una difusión real hacia el público y el sector. Accesibilidad económica. Si el precio del estudio es inasumible, los artistas emigran o no pueden producir. El coste del espacio es uno de los grandes condicionantes de la escena. Diversidad de perfiles, estudios de artistas emergentes, medios y consagrados conviviendo genera mentoría informal y perspectiva. Contra principal que suelen tener estos espacios es que al desempeñarse una actividad artística y estando como está el mercado de la vivienda, que no es que esté tensionado, es que está ya, la tensión ya ha roto y ha explotado, pues al final si tú te dedicas, si para alquilar una casa a una persona le piden hasta su primogénito, por decirlo finamente, imagínate para alquilar un local que te van a pedir y encima que es un local que no lo vas a utilizar para una actividad comercial al uso, que es simplemente para producir tu obra. Entonces, pues imaginaros lo que tenemos que cuidar estos espacios que muchas veces tienen hasta muchísimos problemas de, pues, de encontrar y de acceder a los propios espacios para poder producir su obra. O sea, al final, teniendo en cuenta la precariedad del artista emergente que muchas veces no puede asumir de forma total los gastos y el coste de la apertura de su propio estudio. Pasamos al siguiente pilar que para mí es fundamental también, que es que existan espacios independientes. Vale, ¿por qué es muy importante? Pues porque ellos absorben generalmente lo que desde instituciones o desde galerías no pueden asumir. Son espacios que literalmente tú con un espacio puedes dar pie a los discursos que a ti te den la gana, pero teniendo en cuenta que del otro lado de la balanza no vas a tener ningún tipo de apoyo. Subvenciones puedes tener, pero que normalmente el tener ese espacio independiente depender única y exclusivamente de tu esfuerzo económico. Espacio independiente va dado de la mano con la precariedad, inexorablemente. ¿Por qué? Bien, pues tienes un acceso mucho más difícil a las ayudas. ¿Por qué? Porque no te vas a ceñir a lo que, digamos, pues las ayudas desde el ministerio o desde la consellería o desde cualquier otro estamento público o institución pública te vayan a decir. Bueno, yo quiero producir, o sea, normalmente en estas ayudas te dicen tienes que producir tantas exposiciones al año. Y tú dices, no, porque no me parece o no creo que sea necesario producir tantas. Vale, pues ahí ya quedas eliminado. Tienes que tener un espacio físico, que hay muchas galerías hoy en día que quizás no cuentan con un espacio físico, pero que van buscando, digamos, las mañas o diferentes espacios o colaboración con diferentes espacios para que la obra de sus artistas se vea expuesta. Quedas eliminado. Es decir, que el acceso a las ayudas hoy en día es bastante inaccesible. Y eso hace que los espacios independientes dependan muchas veces del esfuerzo económico personal de quienes los gestionan. Y eso hace que sean pues de una vida muy limitada o que sean muy inestables o que muchas veces no puedan producir quizás tantas exposiciones como les gustaría. Entonces, eso vaya por delante. ¿Por qué son muy importantes? Por la libertad que tienen. Cuentan con toda, literalmente haces lo que te da la gana. Haces lo que te da la gana. No dependes de nadie ni de nada. Simplemente programas en función a lo que a ti te parezca bien. Y eso es genial. O sea, obviamente te tienes que ceñir o centrar en las prácticas que a ti te interesan. Entonces, al final, es genial por un lado porque le estás dando visibilidad seguramente a muchos artistas que de otro modo no la tendrían
o incluso muchos espacios independientes, como por ejemplo Pulse, permiten a artistas ya consagrados que desarrollen partes de su discurso que quizás no han podido desarrollar tanto, pues por esas exigencias, por un lado de las galerías y por otro de las instituciones. Es maravilloso que eso suceda, pero al mismo tiempo para quienes poseen estos espacios independientes es agotador estar tan solos de las ayudas, de las subvenciones y de un sustento económico que es muy, muy necesario, ¿no? Entonces, dicho lo cual, ¿qué es un espacio independiente? Un espacio independiente es cualquier iniciativa de exhibición, producción o pensamiento artístico que opera al margen del circuito galerístico comercial y de las instituciones públicas. Puede ser una sala de exposiciones autogestionada, un proyecto itinerante, un espacio de residencia, un laboratorio de ideas o una combinación de todo ello. Lo que los define no es el formato, sino la actitud, la voluntad de articular discursos que el sistema no puede o no quiere absorber. Entonces, para mí, lo que define claramente a un espacio independiente no es el punto en el que se encuentre la carrera del artista, porque muchas veces asimilamos que espacio independiente es igual a artistas emergentes. No. Espacio independiente quiere decir el punto del discurso que se quiere dar visibilidad en ese momento del artista. Si quizás el artista quiere explorar otra voz que muchas veces, y esto creo que no estoy descubriendo aquí la caja de Troya, en las galerías no se condiciona el trabajo del artista, pero sí que se le dice, vete mejor por esta línea o vete mejor por esta otra. O sea, al final no podemos dejar de lado, y es así que la galería es un negocio. O sea, no es ni para bien ni para mal, es un negocio. Y un negocio tiene que vender para poder hacer unas cuentas a final de mes y pagar una serie de gastos que tiene un negocio. Dicho esto, la galería puede decirle al artista, oye, creo que es mejor que trabajes sobre esta línea porque ahora hemos visto en esta y en esta feria que se está llevando esto y creemos que tu discurso puede encajar mejor de esta manera. Las instituciones pueden marcar también lo que están comprando o lo que están adquiriendo para sus colecciones en este momento. Dicho esto, el artista, que realmente es un pensador del siglo XXI, quizás tenga ganas también de desarrollar una parte de su discurso que por ese lado no es que no le permitan, es que no puede. Los espacios independientes dan cabida a que el artista pueda desarrollarse plenamente dentro del sector. Pero ¿por qué para mí son el pilar más interesante dentro de todo el ecosistema? Y esto es una opinión personal mía que igual puedes estar de acuerdo, igual. Pues porque operan en el espacio que nadie más ocupa. Las galerías tienen una lógica comercial que inevitablemente condiciona en cierto sentido su programación. Las instituciones tienen una burocracia, presupuestos limitados y responsabilidad pública que les hacen ser conservadoras. Y los espacios independientes no tienen ninguna de esas restricciones, y eso los convierte en un lugar donde ocurren conversaciones mucho más arriesgadas, más experimentales y muchas veces más necesarias. Para mí, en cierto sentido, son el termómetro real de lo que está ocurriendo en la escena. Pero, como he dicho, esta libertad lleva de la mano siempre el condicionamiento económico. Es muy difícil para estos espacios sostenerse a largo plazo. Sí que es verdad que, por ejemplo, y perdón por sacarlo siempre, pero Pulse sí que lleva bastante tiempo operando, Saceca también, o sea, hay algunos que sí que consiguen mantenerse. Realmente es a costa de muchos quebraderos de cabeza para quienes los operan y de muchísima precariedad y de muchas veces poner mucho dinero personal. Eso también quiere decir el interés que tienen estas personas en que se produzcan estas conversaciones, ¿no? Y a la vez la valentía y lo agradecidos que tenemos que estar de que esto se dé. Pero no deja de ser cierto que hay muchos de estos espacios que quizás duran 1 o 2 años. O sea, no pueden representar artistas como tal, no pueden tampoco decir que van a producir exposiciones cada 3 meses de forma matemática como las galerías, etcétera, etcétera. Entonces, a la pregunta, ¿tiene sentido seguir construyendo espacios independientes sabiendo que posiblemente o muy posiblemente su cierre sea inevitable o su inestabilidad o su precariedad? Por supuesto que sí. Son súper necesarios los espacios y creo que, pidiendo esto, del mismo sentido, estoy siendo muy egoísta porque estoy pidiéndole a otra persona arriesgue su capital personal y que
realmente se la juegue. Ojalá yo podérmela jugar, ojo, ¿eh? O sea, yo sería feliz de poder montar un espacio independiente, pero realmente considero que son muy necesarios y que aportan muchísimo a la escena, y de hecho estoy pensando otro episodio única y exclusivamente dedicado a la escena independiente valenciana y que hay que apoyarlos 100%. Y es el pilar para mí el más interesante. Vale, vamos ya con el bloque de las galerías. Para mí una galería tiene que ser, o sea, una galería que aporte realmente al sistema. Tiene que ser una galería con una perspectiva profesional real, es decir, una galería que mueve a sus artistas. No necesariamente tiene que ir a 700 ferias, pero sí que tiene que mostrar programas reales efectivos. Tiene que mostrar que apoya a sus artistas y que les hace exposiciones, que les cura esas exposiciones y que realmente pues está presente en las colecciones, que está presente, sus artistas están presentes en las colecciones, que sus artistas están presentes, por ejemplo, si las instituciones de la ciudad en concreto hacen exposición, pues qué menos que luchar por una exposición, digamos, centrada en el tejido artístico de la ciudad, pues qué menos que al menos tener uno o dos artistas que estén en esa exposición. O sea, creo que es fundamental que tú veas que la galería que te está representando se mueve y lucha porque tú estés presente y que la gente realmente te conozca, que te proponga premios, que te proponga becas, que te proponga diferentes aspectos que te hagan a ti triunfar en tu carrera profesional, ¿vale? Eso es para mí una galería profesional. Luego, fuera parte de que asista a ferias, de que te lleve a ferias, eso yo creo que parte más desde una lógica de, pues ahora que me empieza a ir bien y que puedo realizar ese desembolso, porque no podemos dejar de lado que ir a una feria es un dineral, pues que vaya a ferias. Pero para mí lo que marca realmente la profesionalidad de una galería es que se vea que hay realmente un interés genuino porque los artistas que llevas en tu galería tengan un éxito, bien sea con iniciativas o con actividades, o bien sea pues a través de la venta, de la participación en concursos, de todo ese tipo de cosas. Una galería profesional programa curatorialmente las obras de sus artistas, o sea, quieren que esas obras se muestren de la mejor manera posible, pero no puede dejar de lado que por muy conceptual que quiera ser o por muy una práctica muy compleja que lleve, esa práctica tiene que llegarle al público, porque depende de ese público para que el proyecto sea sostenible en el tiempo y no tenga que echar la trapa en 2-3 años, ¿vale? O sea, al final, ponte que si tú, por ejemplo, haces 2-3 años que no vendes nada, pues muy posiblemente tengas que cerrar el negocio. O sea, un negocio que no vende, cierra. En fin, no tiene más explicación. Decía que las galerías muchas veces ejercían como puente entre lo que es lo local y lo internacional. ¿Por qué? Pues porque las galerías que pueden permitírselo van a las ferias internacionales o a las ferias, digamos, pues Arco, Cannes, pero tienen esa dimensión internacional porque a estas ferias normalmente suelen venir galerías de otros países y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en las ferias conoces a todo el mundo, pero a todo el mundo es a todo el mundo. Eso sí, tienes que echarle un par de narices y hablar con todo el mundo. ¿Y eso qué hace? Pues que si hay un artista que ve tu obra en tu galería, pero le interesa o le llama la atención tu práctica, pues contacte contigo, pues o bien para hacer una colaboración, o bien incluso simplemente por charlar, por conocerte, te puede comprar obra, etcétera. O sea, creo que es muy importante que se produzcan estos lazos o estas interconexiones. Si tu galería no puede ir a una feria, no pasa nada, porque como es una galería profesional, vas a tener a tus galeristas preocupados de llamar para que los coleccionistas o los artistas se acerquen o de hacer propuestas interesantes para mostrar tu obra y atraer a la gente a la galería sin que ellos tengan que ir a las ferias. Entonces iba a tener una comunicación excelente para que pues la gente se sienta atraída y tenga FOMO y diga, jolín, no me quiero perder esta exposición, pero no podemos dejar de lado que
una galería necesita vender para sobrevivir y eso es una realidad innegable. Pero si la lógica comercial se impone completamente sobre la curatorial, la galería pierde su capacidad de generar discurso y se convierte en un punto de venta sofisticado. El reto y el mérito de una galería con perspectiva profesional real es mantener ese equilibrio, sostener un programa que tenga una coherencia intelectual sin perder la viabilidad económica que le permite seguir existiendo. Y este equilibrio realmente no es nada fácil, o sea, es muy difícil de hecho. Y cuando se produce este equilibrio, normalmente la galería es un eje muy importante y uno de los agentes más poderosos del ecosistema artístico. Una galería aislada y sola, y este es el punto que quería introducir, pues difícilmente puede generar o puede hacer actividades. O sea, al final una galería sola en un sitio, por más que digas, bueno, está la galería y el museo, o está el espacio independiente, la galería y el museo, y solo hay 2 o 3 cosas, es muy difícil que esa galería por sí misma pueda atraer a mucha gente de fuera, ojo. O sea, de dentro seguro que va un montón de gente, pero de fuera es prácticamente imposible. Entonces, ¿por qué es importante que una galería, pues por lo menos tenga 2 o 3, pues para asociarse, para llevar a cabo estrategias colectivas, para, digamos, establecer parámetros y pretextos suficientes como para dinamizar la escena? Para hacer que, pues eso, vamos a hacer ruta por las galerías y al final de la ruta hay vino. Vamos a hacer noche de las galerías. Tienes como a la gente pendiente de esos eventos y si se comunican bien a través de, pues o bien las redes de la propia asociación, otras redes como la sobremesa, pobrecitas, no las dejo tranquilas, pues sí que es muy importante que existan esa coordinación entre galerías y, ojo, el museo o la institución que haya en las diferentes ciudades. Eso es fundamental. Estos formatos generan un efecto de masa crítica. El público que viene a ver una inauguración visita 3 más esa misma tarde. Los coleccionistas que viajan a una ciudad para una feria aprovechan para visitar el circuito galerístico. Los comisarios internacionales que conocen una galería descubren el tejido completo. Y si hay algo que vale la pena recordar y sostener activamente como argumento para ampliar públicos es el acceso gratuito a las galerías. Yo, por ejemplo, que estoy muy interesada en el sector y que me gusta, pues aquí para venir a Paraguay lo que hice fue buscar el museo, galerías, mirarme ferias, para ver todas las galerías que podía ver. Todas sin excepción. ¿Por qué? Pues porque me interesa y porque quiero nutrirme y entiendo que los coleccionistas harán lo mismo y entiendo que cualquier interesado, cualquier crítico, cualquier persona que le guste la escena, pues realmente hará esa labor de research que le permita conocer todo el panorama. Lo que quiero decir es que la existencia de una sola galería hará más difícil que se establezcan, digamos, diferentes actividades que, habiendo 2 o 3, se puedan realizar. Pero habiendo una, quizás motive a otra a abrirse y se cree y se genere ese efecto en cadena de vamos a ir abriendo poco a poco diferentes galerías y que de ese modo sí que se puedan llevar a cabo las diferentes actividades de activación cultural de la zona. También es muy importante en las galerías el hecho de que son centros o minicentros, digámoslo, de acceso gratuito en los que tú puedas disfrutar de arte. O sea, al final se nos tiene que quitar el miedo a entrar a las galerías. O sea, ¿por qué no vas a entrar a una galería que realmente uno de los fines que tienen las obras de arte es ser vistas, ser admiradas y generar un pensamiento crítico en quien las mira? O sea, al final, obviamente, el galerista, pues si ve que tú vas a comprar o que estás interesado, te va a tratar mejor y si ve que no, va a volver a su trabajo, porque al final no podemos dejar de lado que una galería es una oficina en la que tú puedes entrar perfectamente, pero es una oficina y hay que trabajar. Entonces, el galerista dice, vale, este tiene interés, voy a hacerle más caso, o este no tiene interés, pues soy educado, ojo, soy educado, le atiendo un poco y me subo otra vez arriba, o tal. Pero, o sea, al final, uno de los fines principales es que las obras sean apreciadas y que se visiten y se vean y se disfruten por el público. Es fundamental. Entonces, también eso es uno de los puntos a favor de una galería, que tú puedes disfrutar
de obras de artistas que igual pues no tienen todavía ese respaldo institucional, pero que ya están llegando al punto de tener el respaldo galerístico. Entonces, la pregunta en este caso sería, ¿puede tener escena contemporánea una ciudad que no cuente con galerías? En este caso, muy difícilmente para mí. O sea, al final, para mí, sin una o dos galerías que apoyen, digamos, como esa escena, es bastante complicado. Vamos con el siguiente pilar. Para mí, unas instituciones vivas. ¿Pero qué significa que la institución esté viva? Para mí, lo más importante es que las instituciones estén centradas en dinamizar los diferentes aspectos del sector. Es decir, llevar a cabo tareas o iniciativas, porque al final no podemos dejar de lado que como institución tienes una perspectiva pública brutal. Llevar a cabo acciones que dinamicen 100% el sector artístico y el tejido artístico de tu ciudad. Una institución viva no es simplemente un museo o un centro de arte con las luces encendidas. Es un agente activo que compra, premia, produce, atrae, experimenta y sobre todo dialoga con los artistas, con las galerías, con los espacios independientes, con el público y con otras instituciones. La diferencia entre una institución viva y una institución dormida no siempre está en el presupuesto, está en una actitud programática. Una institución puede tener recursos limitados y generar un impacto enorme si tiene una visión curatorial clara y la voluntad de conectar con el tejido que lo rodea. Las colecciones activas son el termómetro institucional. Una institución es algo lentísimo, muy lento. No puede hacer una cosa sin explicarla a través de 7 informes hechos de X manera concreta. Eso es así. Entonces, el hecho de que una institución se mueva es algo muy valioso, pero a la vez muy lento. Hay que tener mucha paciencia. Entonces, por ejemplo, muchas veces, muchas de las programaciones que vemos en los museos decimos, jolín, esto, no sé, está un poco desfasado o esto ya no creo que conecte tanto con la realidad que estamos viviendo actualmente o con los intereses que tenemos hoy en día. Eso es porque esa exposición quizás estaba programada para el año 2022 o 2023 y ahora estamos en el 2026 y dices, jolín, me estás hablando de cosas de hace 2-3 años. La realidad va súper rápido, pero las instituciones van súper lento. Eso es así. Entonces, el hecho de que esté viva es que está adquiriendo piezas, que se está intentando renovar, da premios, concede premios a adquisición, intenta mover a los artistas sobre todo centrados en artistas, iba a decir valencianos, pero en artistas locales. Es decir, que se centra en activar el sector, que ahí tienen su museo y que a ese museo se puede ir, que van a encontrar diferentes propuestas que les van a llamar o que les van a interesar. Y van a tratar también de producir propuestas con artistas que se encuentren en el sector, digamos que en el sector local de la ciudad. El ejemplo, el IBAM. El IBAM para mí ahora lo está haciendo súper bien bajo la dirección de Blanca Latorre y Christine Guzmán y es porque están contando con un montón de artistas valencianos y de artistas y contando y súper contando con las galerías que están en Valencia, con lo cual muchos coleccionistas que vean a estas artistas ya representadas de forma institucional, lo que van a querer es adquirir obra, porque son artistas súper jóvenes, tienen obra ya en instituciones y en una institución tanto de renombre como es el IBAM. Entonces, no sé, creo que eso es una institución viva y que apuesta realmente por lo que tiene en casa. ¿Sabes? Al final, creo que el exponer obra y adquirir obra de tu propia ciudad no es tan costoso. O sea, al final, si tú como institución tienes un presupuesto súper limitado, apostar por lo de casa es siempre un valor seguro y que a la gente de allí le va a gustar. Indicadores más reveladores del estado de una institución son: valida y legitima a los artistas que adquieren. Al entrar en una colección institucional es uno de los hitos más importantes en la carrera de un artista. Genera mercado. Las adquisiciones institucionales activan el coleccionismo privado, que tiende a seguir las señales que dan las instituciones. Por ejemplo, nos lo contaban los chicos de Marte Art Advisors, que ellos en el mercado secundario lo veían un montón cuando el Reina Sofía, por ejemplo, iba a hacer esta revisión que ha hecho de los fondos del Reina Sofía
y que los coleccionistas pues empezaban a querer obras de Juan Ugalde o que de repente subía X artista, es decir, que los coleccionistas siempre van a querer algo que las instituciones muestren. Preserva el patrimonio contemporáneo. Sin colecciones activas, la producción artística de una época desaparece o emigra a otras ciudades. Claro, muchas veces nos encontramos que decimos, jolín, este artista valenciano, siempre pongo el ejemplo de Valencia, pero bueno, este artista valenciano, ¿por qué no está representado en una institución de Valencia siendo de Valencia? Pues porque en ese momento la institución en concreto no se encontraba activa o no tenía fondos o no podía o estaba mal gestionada, que también puede suceder, y eso hizo que la obra de ese artista no tenga representación en una institución que es de su propia ciudad. El equilibrio entre lo histórico, lo contemporáneo y lo experimental. Una institución que construye escena necesita mantener un equilibrio programático entre los tres tiempos. ¿Por qué? Pues por ejemplo, en el IBAM lo vemos. Es que soy una pesada, de verdad. IBAM, contrátame, soy una pesada. Lo histórico, pues porque da contexto, educa y legitima, conecta la producción actual con la tradición y genera perspectiva. Lo contemporáneo, conecta la institución con la escena activa, con los artistas que están produciendo ahora, con los discursos que están ocurriendo en este momento. Y lo experimental abre el horizonte, asume riesgos y genera una conversación entre lo que todavía no tiene nombre y es la apuesta más valiente y la que más define el carácter de la institución. Sin ese equilibrio, la institución puede caer en dos trampas. La del museo mausoleo, es decir, que solo tiene piezas históricas y que no reflejan para nada la actualidad de lo que vive la escena de la ciudad en concreto en la que se encuentre, o el centro que no tiene memoria, es decir, que no cuenta con un archivo histórico de sus piezas y que únicamente está exponiendo piezas de la actualidad sin tener un contexto histórico. En el IBAM, ¿qué nos encontramos? Que tiene una parte fija dedicada a la obra de Julio González, que además ahora la han reestructurado y debe estar increíble. Tengo muchas ganas de ir a verlo. Pero por otro lado tienes obras arriba de Art y Context, que es un programa que tiene el IBAM para mostrar las voces artísticas actuales y que están expuestas pues Sandra Mar, Gemma Aquiles, a Media Lumbre, que también recoge artistas contemporáneas súper actuales como Lara Ordóñez. Tienes un montón de artistas que ahora mismo están súper arriba en la alza, o Andrea Canepa. Es decir, que tienes un contexto histórico con Julio González, pero que luego tienes un montón de exposiciones dedicadas a lo que está aconteciendo en este momento en la escena. Para mí, perfecto. ¿Cuál es la responsabilidad real que tiene una institución con respecto al panorama artístico de su ciudad? Pues para mí, inmensa. Es decir, una institución al final es donde conectas, es al primer sitio al que vas, es en el primer sitio en el que puedes conocer gente que luego te redirija a otros espacios. Es realmente donde te pueden indicar como persona. Pues imagínate, yo ahora voy al Museo del Barro y en el Museo del Barro voy a intentar preguntar si saben de la existencia de más galerías, aunque yo ya lo sepa, pero otra persona seguro que diría, ¡ay, tenéis más galerías, la ciudad cuenta! Y creo que es el punto de partida. Para mí, la institución es donde se debe de guiar al resto de agentes y donde se deben de conectar todos los agentes. Muy bien, y ahora vamos a comentar para mí dos aspectos o dos pilares que si están en una ciudad son geniales, pero que si no están no pasa nada. Y por un lado son las ferias y por el otro los coleccionistas locales. Vale, ¿por qué las ferias para mí no son importantes o trascendentales? Pues porque primero hay ciudades que sin tener feria tienen un panorama artístico y un increíble y súper rico. Para mí el hecho de que haya una feria es un boost añadido que durante X días al año va a dar una visibilidad gigante a tu ciudad y en concreto a el sector artístico de tu ciudad. Lo podemos ver en Madrid, o sea, son unos días que la ciudad se llena, que las galerías están a tope, que todo el mundo quiere visitar todo, que todo el mundo quiere que le atiendas, que, o sea, literalmente no tienes tiempo de ver todo lo que hay. Que vemos ahora, por ejemplo, en Mallorca. En Mallorca ahora se están dando la feria Suma Mallorca y Art Cologne, que llevaba experimentando un crecimiento artístico exponencial desde hace un montón de tiempo gracias a las iniciativas de las propias galerías y en concreto director de la Asociación de Galeristas, Fran Reus. No
o sea, está moviendo y lo mueve para todas, no solo para la suya, sino para todas las galerías de Mallorca. Y creo que eso es fundamental. O sea, ahí se muestra que cuando uno de los ejes que vertebran, digamos, todo el tejido se mueve, muchas veces y por, digamos, como el efecto de que tú tiras una piedra en un lago y surgen diferentes ondas, pues esto es lo mismo. Con que haya alguien que tire la piedra, va a repercutir en todos los aspectos del tejido, en este caso. Entonces, sí, ahora tiene 2 ferias, pero antes ya estaba llamando muchísimo la atención gracias a todas las iniciativas que se estaban llevando a cabo por parte, en este caso, de la Asociación de Galerías. Pero para mí no es un eje trascendental el hecho de que tu ciudad tenga feria o no la tenga. Una ciudad puede tener una escena contemporánea viva y sólida sin tener feria propia. Valencia es un ejemplo claro. Durante mucho tiempo ha sido una ciudad con un tejido artístico relevante sin contar con una feria de referencia. Entonces, ¿necesita realmente tu ciudad una feria para que se active el tejido artístico de la misma? No. O sea, para mí creo que van por delante muchos otros agentes que hemos comentado, como las instituciones o las galerías, antes que el hecho de tener o no una feria. Y por último, los coleccionistas locales. Vale, los coleccionistas. Los coleccionistas son un factor determinante. Sin coleccionistas no hay compradores de arte y por lo tanto no hay sector. O sea, al final son realmente a quienes quieres llegar, a ellos y a las instituciones. Entonces, el coleccionista sí es determinante, pero el hecho de que sea local o no, no, para mí. O sea, si por ejemplo en tu ciudad hay un coleccionista, pero que exclusivamente está dedicado a la compra de artistas internacionales, pues realmente repercute de una forma indirecta, sí, en el tejido, porque realmente pues si expone o presta esas obras puede ayudar mucho a contextualizar o a mostrar arte que de otro modo no llegaría, pero si no compra o no adquiere arte que se produce en la ciudad, pues realmente al artista que vive en la ciudad le da lo mismo. O sea, al final no es un comprador potencial de su arte, me refiero. Entonces, el coleccionista que compra arte local, pues está haciendo una inyección y una inversión muy potente en el tejido de su ciudad. Pero el que compra arte internacional también lo está haciendo, aunque de una forma indirecta, ya que si, por ejemplo, realiza préstamos de esas obras que compra internacionalmente, está trayendo artistas que quizás de otro modo no se tendrían acceso. Cuando un coleccionista decide apostar por artistas de su ciudad, comprar en galerías locales, seguir trayectorias emergentes, adquirir obra en momentos tempranos de carrera, está haciendo algo más que una inversión. Está validando, está generando mercado y está enviando una señal al resto del sector de que esa obra tiene valor. Ese gesto tiene un efecto multiplicador. Las instituciones tienden a seguir las señales del coleccionismo privado. Una obra que ha estado en colecciones privadas relevantes tiene más posibilidades de ser programada institucionalmente, y un artista que cuenta con coleccionistas locales tiene una base sobre la que construir su proyección exterior. Entonces, un coleccionista realmente interesante para el sector son aquellos que saben equilibrar perfectamente la balanza entre lo internacional y lo local. Es decir, que sí hacen esa apuesta por el arte local, que realmente incluso les es más barato por ya el simple hecho de no tener que transportarlo o de importarlo, y por el coleccionismo internacional. ¿Por qué? Porque traen para la localidad en concreto artistas que de otro modo no podríamos ver, y que además pueden ayudar a contextualizar e incluso pueden ayudar a inspirarse a nuevos artistas que a través de visitas a los centros o a las colecciones pues pueden ver este tipo de arte y formarse, porque una parte muy importante de la formación de un artista, no lo olvidemos, es también ver arte de otros artistas. Dan una validación económica simbólica a los artistas locales. Sin esas ventas, la galería y el artista no pueden producir, o sea, no existen. Generan mercado e incluso pueden llegar a activar el coleccionismo emergente, y las colecciones privadas accesibles activan el sector y lo enriquecen con referencias que de otro modo no tendría. Y cuando abren sus colecciones generan programas, exposiciones y diálogos que nutren al tejido por completo.
Muchas veces por el hecho de la visión elitista que se tiene del coleccionismo, no incentiva a que otros coleccionistas emergentes surjan o se activen. Además, no podemos dejar de lado pues que no existe ningún tipo de incentivo de mecenazgo o incentivos fiscales para los coleccionistas, la adquisición, el coleccionismo. Y ya por un poco por ir concluyendo con este episodio, yo creo que hemos hablado de facultades, de espacios independientes, de museos, de ferias, de galerías, de instituciones, de coleccionistas, de asociaciones, pero lo que queda claro es que ningún agente por sí solo puede generar tejido cultural. Es así, o sea, es impepinable, los unos sin el apoyo de los otros pueden hacer que una ciudad tenga tejido cultural por sí misma. Y lo que construye la escena es la conversación entre todos estos agentes. Y al final, la escena no es la suma de las partes, sino la calidad de los vínculos que conectan a estas. Entonces, lo que destruye una escena es la competencia entre agentes que deberían colaborar, galerías que no se coordinan entre sí, instituciones que ignoran a la escena independiente, facultades desconectadas del mercado, el aislamiento, la falta de relevo generacional, una escena que no incorpora talento joven se agota, la emigración del talento, cuando los artistas se forman en una ciudad y se van porque no encuentran las condiciones para desarrollar su carrera, la escena pierde su materia prima más valiosa. Entonces, después de analizar todos estos pilares y todos estos valores fundamentales, hay una pregunta que surge para saber si tu ciudad está preparada y dispuesta para tener una escena cultural activa. Y es la siguiente. ¿Están los agentes culturales de tu ciudad dispuestos a colaborar y ayudarse y entender que el éxito de uno construye el éxito de todos? ¿O cada uno simplemente mira por lo suyo? Porque al final, y yo creo que uno de los ejemplos clave es Mallorca para mí, es el hecho de que el éxito de una sola galería o el éxito y la iniciativa de una sola persona puede llevar al éxito de todas y atraer coleccionistas y propuestas increíbles como por ejemplo Art Cologne. Entonces nada, ha sido el episodio de esta semana. Estoy todavía un poquito verde de así de volver, pero bueno, ya sabéis que enseguida cojo calor y nada, muy contenta de volver a estar aquí nosotras solas un poco teorizando sobre lo que es el arte. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Archetypes.